Estamos en el Portet de Sollana junto al motor de bala. Estos motores se utilizan para sacar el agua de los campos y poder cultivar el arroz. Soy José Ramón Ibor Oroval, maestro de profesión. He dedicado mi vida prácticamente al cultivo del arroz, alternándolo con mi profesión de maestro y de profesor de matemáticas en el instituto. He nacido aquí en plena Marjal, en término de Sollana, en la finca de Belloc, y desde allí pues he trabajado prácticamente en el campo desde que tenía los 7 u 8 años, porque ya mi padre me llevaba al campo a recoger espigas, o incluso con mi abuelo, y mi abuelo me decía una frase muy curiosa, decía que la mala hierba que no pudiera arrancar, al menos que la pisara, para que no volviera a salir. Ya estoy jubilado, voy a cumplir 70 años a lo largo de este año, y ahora mi dedicación principal pues es a la poesía, y también un poco a hacer historia del término de mi pueblo. He escrito pues un pequeño libro sobre lo que son estancats y estoy preparando otro sobre las casetas y los diferentes tipos de casas que hay en lo que es el término de Sollana. Cuando he sido maestro también me ha gustado mucho coger a mis chavales con bicicleta o a pie y llevármelos al campo, explicarles el cultivo del arroz, todas sus fases, lo que eran las malas hierbas, cómo se sembraba, cómo se cultivaba, cómo se segaba, cómo se recolectaba. Hemos ido pues a los campos, a los secaderos, hemos hecho pues un poco contar la historia del arroz para que los chavales, que ya que son del pueblo eminentemente arrocero, pues no vivieran de espaldas a lo que era la fuente de ingresos mayor de su pueblo. Esta zona en realidad era una bahía que llegaba desde la montaña de Corbera hasta las montañas de Sagunto. Todo eso fue rellenándose, haciendo una restinga de arena que fue apartando lo que se llama zonas del mar, creando bahías, pero bahías que eran de agua salada. Entre ellas la Albufera de Valencia, la Albufera del Moro en Sagunto, la Albufera del Estany en Cullera, y aquí se quedó la más grande, que recibía aguas del Júcar y del Turia, y eso permitió que el agua, que era agua de mar, agua salada, se fuera transformando en agua dulce, quedando aquí una albufera de agua dulce. Esta albufera tenía la única comunicación en el exterior por lo que se llama el Canal del Rey. Este canal está en el Mareny. Las otras 3 contactos que hay, o compuertas que hay, de lo que es la albufera con el mar, estos 3 contactos son hoy en día artificiales. Está el del Perelló, está el del Perellonet y está el del Puchol. Tienen sus compuertas que lo que hace es regular la cantidad de agua dulce que hay dentro de la albufera para que no pueda dañar los campos. ¿Por qué dañar los campos? Porque los campos aquí están a un nivel muy inferior a lo que son el nivel del agua de la albufera. Y entonces estos campos hay que vaciarlos, hay que sacar el agua para poder cultivar el arroz. Lo que es los pueblos de alrededor de la albufera, lo que son los tancats y lo que son los campos de arroz que están dentro de la zona que se llama el Parque Natural desde el año 1986, es un minifundismo. Esto significa que la mayor parte de la gente pues, suele tener entre 7, 8, 10, 15 anegadas, que viene a equivaler pues, a 1 hectárea, media hectárea. Son pocos la gente que puede tener 3, 4, 5 hectáreas, y menos aún las que puede tener 20, 30 o 40 hectáreas. O sea, es un minifundismo, y esto pues de alguna forma dificulta lo que es el encarecimiento del trabajo en los campos de arroz. La mayor parte de los pueblos de aquí alrededor tienen su cooperativa. Sueca tiene su cooperativa, Sollana tiene su cooperativa, Silla también, Catarroja también, Alfafar también, Massanassa. O sea, todos tenemos nuestras cooperativas, pero así y todo hay gente que no forma parte de las cooperativas. No forma parte por problemas que han habido o por gente que no le parece correcto el tema a tratar dentro de las cooperativas, y entonces lo que hacen es venderlo a compradores o directamente al molino. Las cooperativas sí lo que hacen es agrupar lo que son los productos a la hora de venderlos, para poder abaratar de cara al agricultor, y después también lo que hace es conseguir semilla certificada.
Aquí Copsemar, que es la cooperativa de semillas más importante de España, agrupa al Delta del Ebro, agrupa a Andalucía y también a Extremadura. Esta empresa lo que hace es buscar campos donde cultiva arroz para servir como simiente. Estos campos de arroz son limpiados manualmente, no se utiliza ningún producto químico de ningún tipo para nada, y ese arroz es el que se utiliza luego para sembrar. El arroz podríamos decir que su cultivo empieza aproximadamente en los meses de abril, mayo. En esos meses lo que se hace es rotular la tierra, prepararla para recibir la semilla. A finales de mayo, principios de junio, se recibe el agua, que es una dotación que viene de la acequia real del Júcar. Esta agua inunda los campos de tal manera que entonces se realiza un trabajo dentro del campo, que es una roturación que hace la tierra aceptable para recibir la semilla del arroz. A mitad de junio aproximadamente se siembra el arroz. Puede sembrarse a mano, a voleo, o con unas tolvas que lo que hacen es repartirlo. Aproximadamente se siembran unos 20 kilos por anegada, que vienen a ser pues, unos 240 kilos de semilla por hectárea. El arroz germina aproximadamente alrededor de los 12-15 días, y lo que se hace en ese momento es hacer un tratamiento para combatir las malas hierbas. Eso se hace con productos autorizados por la PAC, para poder controlar las malas hierbas. Aproximadamente a finales de junio, principios de julio, si ha quedado alguna mala hierba, ya en esta zona lo que hacemos es contratar a gente, a personas que van por dentro del campo sacando estas malas hierbas. Aproximadamente finales de julio, principios de agosto, aparecen las primeras espigas. Entonces, cuando aparecen las primeras espigas, hay que cuidar el arroz para que no le entre una enfermedad que se llama la pericularia. Normalmente las semillas que utilizamos hoy en día, que son semillas certificadas, estas la mayor parte ya no admiten o no se dejan vencer por estas enfermedades, con lo cual estamos bastante protegidos, sobre todo en la zona de Valencia. A finales de agosto, principios de septiembre, empieza la siega de las primeras variedades que son las más primerizas, que es el arroz bomba. Es un arroz especial que viene muy temprano, hay que recolectarlo pronto porque si no lo que hace es caerse de la espiga, y entonces se recoge y se utiliza mucho, sobre todo en los restaurantes, para hacer paellas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es un arroz que no se pasa, no se agrieta. A mitad de septiembre, finales de septiembre, viene la recolección fuerte del arroz, de las variedades de arroz redondo. Hay algunas variedades también de arroz largo, pero pocas variedades aquí. Lo normal es arroz redondo. Y la siega dura aproximadamente hasta mitad de octubre. ¿Qué se hace con el arroz cuando se cosecha? El arroz lo cosechan unas máquinas que lo que hacen es cortar la paja, esa paja dentro de la máquina se separa del arroz, el grano va a una parte y la paja se vuelve otra vez al campo. El arroz luego es llevado a un secadero para secarle y conseguir una graduación de humedad entre 13 y 14 grados de humedad. De no llevarse a los secaderos, se lleva a unas secadoras eléctricas que hay ya, sobre todo las cooperativas suelen tener, y algunos molinos suelen tener estas máquinas, que lo que hace es, con calor, pues sacarle la humedad. Ese arroz luego es almacenado en unos silos en los molinos o en las cooperativas o incluso en almacenes. El agricultor que tiene almacén pues se lo lleva al almacén esperando mejores precios, porque normalmente cuando es el principio de la recolección pues siempre los precios suelen ser muy bajos. Entonces lo que hace es almacenarlo. O lo que hace también es llevarlo a la cooperativa y la cooperativa lo que hace es buscar mejores momentos para venderlo. De ese arroz el molino
saca muchos productos, porque el arroz es un poco como el cerdo, del cual se aprovecha prácticamente todo. Del arroz se aprovecha el pelo, la arista, se aprovecha la cáscara, se aprovecha el salvado, se aprovecha el germen, se aprovechan los medianos, se aprovecha el grano, y se aprovecha el arroz integral que llamamos. O sea que sale una cantidad de subproductos, y cosa curiosa, todos los productos que he nombrado, todos ellos se venden mucho más caro que nos compran a nosotros el arroz en cáscara. El arroz en cáscara aquí normalmente te lo pagan en 0,28, 0,30 euros el kilo, y luego en el mercado pues lo puedes tener a 0,80 o hasta 1,20. El agricultor de esta zona, que estamos dentro de un parque natural y se dedica o quiere dedicarse al cultivo del arroz, se va a encontrar con varios problemas. El principal problema en este momento es quizá el minifundismo, porque claro, estos pequeños agricultores, a la hora de buscar maquinaria, a la hora de buscar productos para el campo, pues les resulta muy caro, y entonces lo que tiene que hacer o procurar es agruparse en lo que son cooperativas o agrupaciones de agricultores que se llama SAT. Estos agricultores así pueden conseguir algún beneficio del arroz, porque hoy en día el cultivo del arroz no da para poder vivir. Antiguamente, yo recuerdo cuando mis padres, que con una cantidad de 3 hectáreas aproximadamente, criaban una familia perfectamente. Hoy en día, ni siquiera con 40 hectáreas se puede criar una familia. El arroz no deja tanto. De hecho, el arroz normalmente se vende a pérdidas. Esto significa que cuando tú vendes el arroz al molino, el arroz lo vendes a un precio que no sacas para pagar los gastos. Y gracias a que están lo que son las ayudas agroambientales y las ayudas de la PAC, que te sirven un poco para paliar este déficit y tener un poco de rentabilidad. La mayor parte de los agricultores de esta zona, que tienen menos de 30-40 hectáreas, no viven del arroz, por lo tanto tienen que dedicarse a otras profesiones y tener el arroz o el cultivo del arroz como un complemento. Los grandes agricultores sí que pueden hacer esto, pero claro, grandes agricultores aquí hay muy pocos. Estamos dentro de un parque natural, estamos con un minifundismo que lleva muchísimos años, y estamos con un problema generacional también, que la mayor parte de la gente que nos dedicamos al arroz pues somos ya gente mayores. Jóvenes agricultores hay muy pocos, y encima no están recibiendo las ayudas que se deberían dedicar a ellos. En este momento creo que la Consellería de Agricultura de aquí de Valencia precisamente está haciendo una campaña para ayudar a los agricultores, pero con tan poco dinero que luego no llega para todos los agricultores jóvenes. El cultivo del arroz en los tancats es imposible si no sacamos el agua que hay en ellos. ¿Por qué? Porque el nivel de los tancats es inferior al nivel del lago de la Albufera. Entonces lo que hay que hacer es sacar el agua para poder cultivar el arroz. Esto se hace con los motores que tenemos aquí, que ahora son motores eléctricos porque estamos dentro de un parque natural. Antiguamente primero fueron máquinas de vapor, después fueron motores a gasoil, y ahora en la actualidad pues son eléctricos. La albufera, al igual que los campos que hay a su alrededor, han ido colmatándose a base de aportaciones de los mismos sedimentos que deja el agua, aparte de que han habido precisamente unos fenómenos aquí en esta zona muy importantes, que han sido la Pantaná y 3 riadas, una en el año 83, otra en el año 85 y otra en el año 89. Esas 3 riadas pues han traído gran acumulación de tierra, que no solamente ha repercutido en los tancats, sino que también ha repercutido en la albufera. De tal manera que los manantiales que había dentro de la albufera, que eran muchísimos y por el cual se surtía de agua de calidad la albufera, al ser colmatados por la tierra, la mayor parte de ellos han desaparecido, y entonces estas aguas van a parar hoy en día directamente al mar. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros los agricultores de la zona del cultivo del arroz que sería conveniente? Dragar la albufera. ¿Cómo se dragaría la albufera? Para dragar la albufera
la forma que ha estudiado la Universidad Politécnica y sus técnicos sería sacar ese lodo que hay en el fondo de la albufera y echarlo en los tancats más próximos que hay alrededor de la albufera. Esto de alguna forma lo que haría es que esos tancats conseguirían elevar su terreno, con lo cual ya no necesitarían tanto la maquinaria de los motores, y además lo que se conseguiría es limpiar la albufera para que vuelvan a amanecer los manantiales. Con esto se conseguiría también una regeneración muy grande de lo que es la vegetación y se conseguiría aumentar lo que es la fauna, sobre todo de anguilas, tencas, barbos, lubinas, que es prácticamente la fauna que había antiguamente en la albufera y que mucha de ella ha desaparecido.